Un viaje a través de los territorios de Israel en tiempos de Jesús. Este estudio bíblico se enfocará en los territorios de Israel durante la vida de Jesús, explorando su geografía, la división política de la época y la importancia de estas regiones en el contexto de los relatos bíblicos. La geografía de Israel en el primer siglo. Israel en el primer siglo era una tierra diversa, con una geografía que influía en la vida de sus habitantes. Se puede dividir en varias regiones. Galilea, una región al norte, caracterizada por sus fértiles valles, colinas y lagos. Era una zona rural con una población diversa, incluyendo judíos, samaritanos y gentiles. Jesús pasó gran parte de su ministerio aquí, realizando milagros y enseñando a las multitudes. 1. Judea, la región central, con Jerusalén como su capital. Era una zona más seca y montañosa, con un fuerte control romano. Aquí se encontraban los principales centros religiosos y políticos del judaísmo. 2. Samaria, una región entre Galilea y Judea, con una historia compleja y una población mixta de judíos y samaritanos. Jesús también predicó en Samaria, desafiando las divisiones existentes entre estos grupos. 3. Perea, una región al este del Jordán, con un terreno árido y una población principalmente judía. Jesús también viajó a Perea, donde enseñó y realizó milagros. La división política de Israel en tiempos de Jesús. En el primer siglo, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. La región estaba dividida en varias provincias, incluyendo Judea, Galilea, Samaria y Perea. Judea era una provincia romana bajo el control directo de un procurador romano, quien tenía la autoridad para administrar la justicia y recaudar impuestos. Galilea era una tetrarquía, gobernada por un tetrarca, que tenía más autonomía que el procurador de Judea. Samaria era una provincia romana, pero con una población mayoritariamente samaritana. Perea era una región al este del Jordán, que estaba bajo el control de Herodes Antípes, tetrarca de Galilea. La importancia de los territorios en los relatos bíblicos. Los territorios de Israel en tiempos de Jesús jugaron un papel crucial en los relatos bíblicos. Galilea fue el escenario principal del ministerio de Jesús, donde enseñó, realizó milagros y reunió a sus discípulos. Jerusalén era el centro religioso y político del judaísmo, y fue donde Jesús fue crucificado y resucitó. Samaria representaba la división entre judíos y samaritanos, y Jesús desafió esta división al predicar en Samaria y mostrar compasión por los samaritanos. Perea fue una región donde Jesús continuó su ministerio, enseñando y realizando milagros, y donde también tuvo confrontaciones con los fariseos. Conclusión: el estudio de los territorios de Israel en tiempos de Jesús nos ayuda a comprender mejor el contexto histórico y geográfico de los relatos bíblicos. La geografía diversa, la división política y la importancia de cada región ofrecen una perspectiva más profunda sobre la vida y el ministerio de Jesús, así como sobre las relaciones entre los diferentes grupos religiosos y políticos de la época. ¿Cuáles eran las principales ciudades en esa época? Las principales ciudades en la época de Jesús eran Jerusalén, la capital de Judea, un importante centro religioso y político para los judíos. Era donde se encontraba el templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para los judíos. Nazaret, la ciudad donde Jesús creció, ubicada en Galilea. Capernaum, una ciudad en la costa del mar de Galilea, donde Jesús estableció su ministerio y tenía una base de operaciones. Tiberias, una ciudad en la costa del mar de Galilea, conocida por su belleza y su actividad comercial. Cesarea Marítima, una ciudad costera construida por Herodes el Grande, que se convirtió en un importante puerto y centro administrativo romano. Cesarea Filipo, una ciudad en las colinas de Galilea, donde Jesús preguntó a sus discípulos quién era él, y Pedro le respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Samaria, la capital de la región de Samaria, con una población mixta de judíos y samaritanos. Jericó, una ciudad en la llanura de Jericó, conocida por su ubicación estratégica en la ruta comercial entre Jerusalén y el Mar Muerto. Estas ciudades eran centros de comercio, religión, cultura y política en la época de Jesús, y jugaron un papel crucial en la vida y el ministerio de Jesús. ¿Qué papel jugaban en la vida de Jesús? Las ciudades que mencionamos jugaron roles importantes en la vida de Jesús. Nazaret fue su hogar, donde creció y aprendió. Es en Nazaret donde Jesús comienza su ministerio público, siendo rechazado por sus propios vecinos. Capernaum se convierte en su base de operaciones en Galilea. Es aquí donde Jesús realiza muchos milagros, enseña en la sinagoga y reúne a sus discípulos.
Jerusalén es el centro religioso y político del judaísmo, donde Jesús viaja con frecuencia para celebrar las fiestas judías. Es en Jerusalén donde Jesús enfrenta a los líderes religiosos, realiza su entrada triunfal y es finalmente crucificado. Jericó es una ciudad que simboliza la curación y la transformación. Jesús sana a un ciego en Jericó, mostrando su poder y compasión. Cesarea Filipo es el lugar donde Jesús pregunta a sus discípulos quién es Él, y Pedro confiesa su fe en Él como el Mesías. Samaria es un lugar que representa la división entre judíos y samaritanos. Jesús desafía esta división al interactuar con samaritanos y predicarles el mensaje del reino de Dios. Las ciudades de la época son testigos de la vida y ministerio de Jesús, mostrando cómo sus enseñanzas y acciones impactaron las vidas de las personas en diferentes contextos. ¿Qué enseñanzas de Jesús se destacaron en cada ciudad? Las enseñanzas de Jesús se destacaron en cada ciudad, adaptándose al contexto y a las necesidades de las personas. Nazaret, en su ciudad natal, Jesús comienza su ministerio público leyendo el pasaje de Isaías 61 en la sinagoga. Aquí, su mensaje se centra en la liberación del cautiverio y la proclamación del año de gracia del Señor. Sin embargo, sus vecinos lo rechazan, mostrando la dificultad de ser profeta en su propia tierra. Capernaum. En Capernaum, Jesús enseña en la sinagoga, realiza numerosos milagros, como la curación del paralítico, y llama a sus primeros discípulos. Sus enseñanzas en esta ciudad se enfocan en la curación física y espiritual, la autoridad de Dios y el llamado a seguirlo. Jerusalén. En Jerusalén, Jesús desafía a los líderes religiosos, realizando acciones como la purificación del templo, y enseña sobre el amor al prójimo, la oración y la fe. Sus enseñanzas se enfocan en el reino de Dios, su venida y su trascendencia. Jericó. En Jericó, Jesús realiza un milagro de curación, sanando a un ciego que le pide que le devuelva la vista. Su enseñanza en esta ciudad destaca la compasión, la misericordia y el poder de la fe. Cesarea Filipo. En Cesarea Filipo, Jesús enseña sobre la importancia de la confesión de fe, la identidad del Mesías y la naturaleza del reino de Dios. Es aquí donde Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Samaria. En Samaria, Jesús desafía la división entre judíos y samaritanos. Su enseñanza se basa en el amor al prójimo, la compasión y la inclusión, mostrando que el reino de Dios no conoce fronteras. Las enseñanzas de Jesús en cada ciudad reflejan su compromiso con la justicia, la compasión y el amor al prójimo, mientras que también se adapta al contexto específico de cada lugar. ¿Por qué las enseñanzas de Jesús variaban en cada ciudad? Las enseñanzas de Jesús variaban en cada ciudad debido a una serie de factores: contexto cultural y social. Cada ciudad tenía su propia cultura, costumbres, problemas y necesidades. Jesús se adaptaba a estos contextos, hablando de manera que las personas pudieran entender. Por ejemplo, en Nazaret, su mensaje se centró en la liberación del cautiverio, un tema relevante para una comunidad que se sentía oprimida por el dominio romano. En Capernaum, su enfoque estaba en la curación física y espiritual, algo que resonaba con la población que sufría enfermedades y pobreza. Audiencia. Jesús se dirigía a diferentes tipos de personas en cada ciudad: líderes religiosos, gente común, enfermos, pecadores, etc. Sus enseñanzas se adaptaban a las necesidades y perspectivas de cada audiencia. En Jerusalén, por ejemplo, se enfrentó a los líderes religiosos, desafiando sus interpretaciones de la ley y las tradiciones. En Samaria, se dirigió a la población samaritana, mostrando compasión y buscando romper las barreras que los separaban de los judíos. Propósito. Jesús tenía diferentes propósitos para sus enseñanzas en cada ciudad. En algunas ciudades, buscaba enseñar sobre el reino de Dios; en otras, buscaba desafiar las tradiciones y la hipocresía de los líderes religiosos; y en otras, buscaba mostrar su compasión y poder a través de milagros. Oportunidad. Las oportunidades que se presentaban en cada ciudad también influían en las enseñanzas